es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Bien, amigo, ¿cómo te va? Qué lindo día hoy, ¿no? Sí. Para celebrarlo a don José de San Martín. Sí, Qué sí. proeza la del cruce de los Andes. Pero además, no la cruzó una sola vez. Después se tuvo que volver a Buenos Aires y volvió a cruzar ese imponente. Pero además un hombre con una dimensión continental. Y no solo militar, porque cuando fue gobernador de Cuyo ordenó la economía, fortaleció la educación, la salud. Bueno, todo tuyo el personaje. Sí, creo una figura que incomoda a militares y a políticos por igual, ¿no? Básicamente. Bueno, mirá, a mí me parece que de lo mucho podríamos hablar de San Martín, porque podríamos estar días hablando de San Martín. Hay dos dimensiones, me parecen que son muy destacables. Primero, que un hombre signado por la cuestión de las independencias, ¿no? Segundo, que parece que su condición natural fue siempre ser foráneo, ¿no? El papá de José de San Martín, que nace en Yapeyú en febrero de 1778, 25 de febrero, si no estoy errándole la fecha, era gobernador, capitán del departamento de Yapeyú. Y su mamá, que era Gregoria Matorra, era prima hermana de quien era gobernador, capitán general del Tucumán, que se llamaba Jerónimo Matorras. Digo esto, digamos, porque precisamente cuando tiene 6 años José de San Martín, la familia se va a España, digamos, ha sido funcionario básicamente del régimen español acá en la Argentina, que estaban muy emparentados con él, y él entra muy joven, como en esa época, digamos, cuando hablamos de Güemes en este programa, contamos que a los 12 años Güemes ya está enrolado, digamos, en las armas por las fuerzas básicamente patriotas. Bueno, le pasa lo mismo a San Martín en el caso de España. De hecho, cuando San Martín venga a Buenos Aires, a esto que son las provincias unidas del Río de la Plata, en 1812, apenas 2 años después de la Revolución de Mayo, ya llevaba 22 años al servicio del ejército español y cobra una especial notoriedad en lo que se denomina la batalla de Bailén, que es la primera derrota militar de las fuerzas napoleónicas a campo abierto en lo que se consideran, si vos querés, las batallas de independencia de una España que precisamente en 1808 va a ser básicamente ocupada, ¿no? Tiene que ver, como ya contamos cuando hablamos en 1810, de las abdicaciones de Bayona y demás cuestiones. Es heroica la participación del capitán José de San Martín en la batalla de Bailén, al punto que cuando termina le dan la condecoración de héroes de esa batalla y lo ascienden al cargo de coronel de caballería. Pero ahí, digamos, queda claro que argentino por nacimiento, que tenía un marcadísimo acento español, podía ser enormemente útil para lo que era la revolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces él llega básicamente en 1812 y, como vos decís, la dimensión de Alberdi va a ser, de San Martín va a ser verdaderamente continental como militar y como político, porque el cruce de los Andes, que es indudablemente su gran gesta militar, implica tener que armar algo que no existe, que es el ejército de los Andes, que llega a reunir poco más de 5.000 personas, la mitad de los cuales, Pedro, eran esclavos. Claro. Esclavos que se compraron a sus dueños y que se enrolaron en el ejército con la promesa precisamente de que, terminadas las hostilidades, iban a obtener la libertad. Digo esto porque está muy extendida la equivocada idea de que la abolición de la esclavitud es de la Asamblea en 1813, de la Asamblea del año 13. No, digamos, la abolición de la esclavitud va a tomar forma legal en 1853 con la Constitución que inspira a Alberdi, ¿no? Es decir, lo que establece la Asamblea del año 13 es un régimen de libertos y el régimen de libertad de vientres, digamos, pero va a seguir habiendo esclavos, ¿no? Conforma, digamos, ese gran ejército, pero además tiene que
convencer y logró una comunión de ideas entre los revolucionarios chilenos y los de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de cuáles son los objetivos, porque lo que dice San Martín claramente es, che, nosotros tenemos que expandir la independencia para que ésta sobreviva. Entonces, consecuentemente, hay independencia en las provincias del Río de la Plata, hay que llevarlas más allá. Y además tiene que generar estrategias de engaño respecto a qué es lo que está pasando en Cuyo para que cruce los Andes, llegue con el ejército y esté en condiciones de dar la pelea y de ganar. Pero es enorme, digamos, realmente. Claro, no es llegar y descansar por después de semejante sacrificio. Absolutamente. Y es ir a una batalla. Y él consigue esta independencia, consolida esta independencia de lo que es la hermana nación de Chile entre las batallas de Chacabuco y de Maipú. No están conectadas porque sí esas calles acá, digamos, en Tucumán, que son de 1817 y 1818. Y luego, con apoyo del Senado chileno, termina de organizar las fuerzas para llevar más allá todavía los límites de la independencia y se dirige a Lima, ¿no? Lo que hoy es Perú, y termina, digamos, siendo el libertador de Perú y en líneas generales el libertador de América, ¿no? Recibe ese reconocimiento inclusive en Perú. Y, digamos, su carrera militar va a terminar un año después, en 1822, cuando le entrega el mando de su ejército a Simón Bolívar, ¿no? Para que termine de consolidar la independencia de Perú y para que, bueno, Bolívar además es el libertador de esa otra parte de nuestro continente o de nuestro subcontinente. Entonces, pero claro, este San Martín, que es nacido en estas tierras y se va temprano a España, es un foráneo en España, y luego vuelve a unas provincias del Río de la Plata donde sigue siendo un foráneo con acento español, ¿no? En enorme medida poder acercarse y poder integrarse es lo que lo acerca básicamente a la familia Escalada y en el mismo año, en 1812, desposa a quien va a ser su única esposa, con la que va a tener una única hija, ¿no? Luego va a ser un foráneo en Chile, luego va a ser un foráneo básicamente en Perú. Y aunque su gloria, digamos, es enorme, en la misma década de 1820, ¿no? Cuando él retorna después de la libertad de Perú, va a sufrir el escarnio de ser considerado un hombre funcional, digamos, a la corona. Lo han llegado a sospechar incluso de agente también encubierto, básicamente los británicos. Hay una suerte de divorcio con él en lo que es la primera batalla de Cepeda, ¿no? Porque le ordena Rondó, básicamente en el gobierno central de Buenos Aires, que estaba severamente enfrentado con los gobiernos de Santa Fe, con los gobiernos de Entre Ríos y con el gobierno de Artigas, ¿no? Que que trasladara el ejército de los Andes hasta el litoral. San Martín decide no hacerlo precisamente para poder preservar un ejército que consolide, ¿no? La independencia de Perú. Esto deviene una enorme derrota del gobierno central. Se había firmado una constitución unitaria en 1819, ¿no? Las provincias del litoral la desconocen. La batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, dura 10 minutos, pero no aguantan la carga, básicamente, los caudillos. Queda libre el camino hacia Buenos Aires, cae el gobierno de Rondó, se disuelve el Congreso, ¿no? Que venía formado en 1816, se acaba la experiencia revolucionaria que arrancó en 1810, se acaba el experimento en las Provincias Unidas del Río de la Plata, sigue otro camino en la Argentina. Él se va a exiliar, San Martín se va a exiliar en 1824, va a tratar de volver infructuosamente entre el 28 y el 29, no lo va a lograr, todavía esa aristocracia porteña a la que él se vincula con su matrimonio sigue conservándole rencores que están intactos y él, bueno, decide establecerse en Europa ya de manera definitiva.
Le deja a su hija un conjunto de máximas que además, digamos, otra manera de acercarse a la figura del máximo héroe del panteón, no solo de la Argentina, sino que te diría de varios otros países latinoamericanos también, que es José San Martín, es leerlo como un estoico, ¿no? Es verdaderamente un estoico, sí, en su literatura y en su percepción, en su filosofía de vida, en sus escritos, en sus máximas. Sí, lo que era su disciplina, su compromiso, su responsabilidad, sí, y cómo entusiasmaba. Además, viste que cruza los Andes. Resulta que cuando pensaron que ir a Perú por tierra era muy sacrificado, como si cruzar los Andes no lo fuera, pero ahí está la estrategia. Hay que organizar un cruce de los Andes con 5.000 personas de distinto origen, ¿no? Absolutamente. Y a todos los deja imbuido el espíritu de esto de libertad. Increíble lo de este. Por algo encabeza el panteón de los héroes argentinos. Enormísimo. Y hoy lo estamos recordando. Enormísimo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque